Yorana kuruata atoa te mau mahingot kainga yang arina mahana tapati ho e hurmaono o te ava eneyo ruti he haamata te tatu para guapiaro titbajani o te mata o te rapunui y muría Felipe y Yorana Coa. Yorana Caro, bienvenidos a las noticias en su canal Mata o te Rapa Nui en un día que fue muy noticioso a nivel nacional, esto debido a las elecciones presidenciales de senadores y diputados, donde Janet Jara y José Antonio Kast pasarán a una segunda vuelta presidencial que se va a realizar, Caro, el próximo 14 de diciembre. Animawete hua aye te vea api o te mahana ne kuangarina na korua ku ite apeneye iangarina horava utpo ai te harehapi katolika y haamataro te tapura orunga o pereti teni diputado he senador. Te ava ene yokoro ite ho e ahuruma maho te mahana ena nahe vari haka au ki te ruaroa moaha moriva o tatou mo tapura haka au ki te peretiteni ko Janet Jara e pira ana ko José Antonio Kast. Hokoru araua he hira haka au i te ho e ahuruma maha o te ava enei okoro. Maike o tatuk mataitai. ¿Te parece, Caro, que escuchemos las reacciones de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara? Maike o tatuk mataitai. Peje a Janet Jara y vanan a mai orunga o te hakararama inga o angarina. Hoy se inicia una nueva elección y los desafíos son inmensos. Pero yo no sé si en la vida de algún chileno o chilena común y corriente como yo, alguna cosa ha sido fácil. Los desafíos nos motivan, los desafíos nos ponen la vara alta y nos hacen luchar para conquistarlos. Y quiero decirles que me paro desde la realidad. Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí ni por Kast. Y a ellos desde mañana les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente. Se lo merecen. Quien quiera representar a Chile tiene que escuchar a todos los chilenos y chilenas. José Antonio Kast también entregó un discurso en su comando, eso sí, lo hizo al lado y apoyado por Evelyn Matei, que llegó rápidamente a entregarle su apoyo para la segunda vuelta, Caro. Peira Ana yang arina te tato vi orotit candidato peretiteni kaye aia ko Evelyn Matei na ia hepiri momau iteanga y murit peretiteni moteruaro anei ko Antonio Kast. Creo que lo que nos convoca, como bien dices, es el bien de Chile. Y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto en seguridad económica como en las áreas sociales que todos conocemos, la unidad es fundamental. Y tenemos todavía un mes para seguir trabajando. Esperamos ahora confiados también en los resultados parlamentarios, donde todos también hemos puesto la energía, la fuerza, para generar ese Parlamento que nos permita hacer cambios importantes. Y estoy seguro de que trabajando en unidad con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centro-derecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Y el presidente Gabriel Boric también se refirió a los resultados de esta primera vuelta presidencial. Vamos a escuchar sus declaraciones, Caro. Animawete mahingo maiki o tatu kihakarongo i te tatu peretiteni puoko hakatere itma utatoa o te nuera o tire ko Gabriel Boric. Felicito a Janet Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos 4 años. En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia. Fue una jornada bastante larga de votaciones en todo el país y sobre todo acá en Rapa Nui, donde hubo extensas filas y se tuvo que extender el horario de votaciones. Veamos parte del trabajo que realizaron María José Ureta, Irdam Hey, Macarena Pérez y Naya Teave. Vamos a partir, Caro, con lo que ocurrió esta mañana en el local de votación del Colegio Católico.
he animawa nako rua ku itea te mauma o hiepe ne ye yang arina it po ahora va uot po ai hamata ai te anga ta atoa moaha moriva kurua mo mata ite mai pe he te anga ta ato I hakarara mai ro ti chare hapi katolika te nuna anga oro ti mata o te Rapanui ko vari atu aki ira moaha mo riva mo va ai atu te korua parau api e pira a te vea I tu mai ai aro te wahane mai te hora ono te ahiahi I haka roa roa ai te hora moaha moriva o tetahi tangata e ngavi e moho montapura. Oira mai ki o tatu ki mataitai. La participación está súper activa, lo que sí, las personas están un poco perdidas de cuál es la mesa que les toca, porque como hoy se cambió el lugar de votación, entonces la invitación es que busquen a personas de CERVEL que están de delantal rojo o azul o se acerquen en la parte del interior del colegio para que sepan cuál es la mesa que tienen que votar. Súper bueno el cambio de lugar de votación, y todos estábamos acostumbrados a que era el colegio, nuestro colegio, y ahora es como ver otra perspectiva, me encanta, me favorece. Y hemos visto mucha afluencia de gente a votar, como otros años que era muy poco. Bueno, hoy día se ha visto mucha gente, desde temprano ya teníamos fila, de hecho ahora vamos a hacer la entrevista corta porque tenemos harta fila, pero le quisimos conceder la entrevista. No, pero mucha gente ha venido a votar, eso es importante, entonces cada uno va a tener su opción a voto, eso es lo que importa. Bueno, para mí como Rapanui, ojalá que toda la gente cumpla, para que tenemos derecho como chilenos. La gente ¿cuánto se llama esto? Se está acercando a votar, no importa el calor, no importa nada. Lo importante es participar. Bueno, de sirve al país, pues, para mostrar que usted quiere gobierno bueno o lo que sea. Me levanté pensando en eso, estoy de cumpleaños y hay que ir a votar, cumplir con el deber cívico, sobre todo acá en Rapanui que pasa a ser bonito porque realmente es como fiesta, espero que nunca cambie. Mire, para mí esto ha sido maravilloso porque está toda la gente participando en este tema y lo otro que va muy rápido, está bien ágil la cosa. Entonces yo vengo llegando, voté y ya me voy, no me demoré más de 10 minutos. Y que ojalá que el que nos toque de presidente, principalmente, sea un gran apoyo para el pueblo de Rapanui. Pasó muy rápido el tiempo de volver a las elecciones presidenciales, pero aquí cumpliendo el deber cívico para poder cumplir y ver si es que hay un cambio para un futuro, para mejor para nosotros como Rapanui. Es mi tercera vez de vocal de mesa. Hoy por la mañana se construyeron las mesas un poco lentas, ya que recién hace como 30 minutos estuvo finalizada el tema de las mesas y me tocaba en una mesa. Tuve que venir a apoyar a otra mesa de apoyo. Así que no, feliz, muchas gracias igual al CERVEL o a las personas que están con nosotros, que nos trajeron una colación hoy por la mañana, así que eso se agradece, Maururu. Como les contábamos, se tuvo que extender el horario de votaciones acá en Rapanui debido a las largas filas. Veamos qué dijeron los últimos votantes en llegar al Colegio Católico Cat. Nako haka ite atuae te hua aie peneye I haka roa roa ai te minuti te hora mo te tahi tangata ngavi o te kaunga o te ikoroa roa at kaunga moaha moho mo tāpura. Oira mai ki o tatu ki hakarongo pehera uaka vananga mai ena rotit wahane. La jornada ha sido demasiado larga, no muy estresante, pero sí hubo más de la mitad de las personas que vinieron a votar, que sí cumplieron con su deber. O sea, claramente yo vine ahora porque me imaginaba que era un poquito más expedito, pero parece que la gente también estuvo esperando para el final. Así que por eso se ve así medio lenta la cosa. Ha sido muy agitada, la verdad. Así hemos estado todo el día sumando votos y ahora nos toca contar votos. Así que ha sido un día muy agitado, un día de elecciones muy agitado. A mí me toca cuarta vez que soy vocal de mesa, pero esta vez ha sido muy concurrida. Así es que se nota la participación, la motivación de la gente por querer votar. Y hoy día creo que la gente está más consciente de a quién debemos votar. Hoy día lo que necesitamos es poder elegir o poder buscar a las mejores personas para dirigir nuestro destino, para dirigir nuestro país. Mucha gente joven también participando, lo mismo en las mesas. Se ha visto impecable el procedimiento y yo creo el 14 de diciembre nos vemos de nuevo con la segunda vuelta.
Y vamos ahora con más noticias porque quedan pocos días para que comience el Panamericano de Va'a acá en Rapa Nui. Durante la semana se realizó la bendición de las canoas que van a participar de este importante evento, Caro. Hangimanguete hua aye, haka ite atu peneye, kohahine ate mahana. Moaha, moha amata te a ati nui nui ni, inei Rapa Nui, he Panamericano Va'a piti ta utini piti ahuruma pai. Oira, itu mahana o tapatinei, koha'a mo'a, moaha moriva mohaka mana i te waka, ka a atiena i roti te nuna'a aito te hoe waka. Oira e peira ana, e ha'aki atu kia korua, e airo te ara he puru mo ta e riva o te pere oa mo rao ki ira, moaha mo ta e hihi mo ta e piri i te kui mo ra mahana. Oira mai ki o tātou mata i tai te tātou prau api. E miro te ariki Iorana te mahingot kainga ko atu ai te mahanei ko angarina i tu maiena ki te konanei o ahuriata i muri te nuna a hoe waka a matui piriai pe ira ana te tangata honui haktere oro te hare tawana kuia te koat puo ko haktere o te nuna a hoe waka o tatu kainga ananaki matui te mahana nei i mai i hatu ai i te tuuinga mai o te rauhuru o te waka mo te aatiena o Panamericano mo tapatiena. Aquí me encuentro muy contenta, muy satisfecha de poder ver justamente la llegada en el momento indicado antes del inicio del próximo Panamericano de canotaje polinésico que se va a desarrollar como nosotros como anfitriones acá en Rapa Nui. Muy contenta porque aquí junto a la Asociación de Vaca de Canotaje de la isla, junto también a muchos de los que van a participar de este Panamericano, hoy día junto también a los diferentes concejales, hemos querido estar presentes para hoy día hacer una pequeña ceremonia de Umuhatu para justamente conmemorar este día finalmente para la llegada de estas canoas. Entonces aquí nos da finalmente mucho alivio porque ha sido finalmente una gestión que hemos desarrollado desde la municipalidad en conjunto con la aprobación del Consejo Municipal y donde hemos podido hoy día justamente poder ver que estos productos llegaron a tiempo y producto obviamente de la eficiencia también de todos los que colaboraron para que esto se hiciera realidad el día de hoy. Bueno, hoy día nos encontramos acá obviamente recepcionando las canoas que llegaron hace ya varios meses de viaje que venían de Tahití para el evento que tenemos hoy en día que viene el Panamericano de Canotaje Polinésico. Y bueno, para nosotros igual es gratificante ya estar en este momento acá, recepcionar estas canoas y hoy día le vamos a dar el bautizo que corresponde obviamente para que de alguna manera estos implementos puedan tener una buena aura, por decir, o como fomentar el deporte aquí que es el canotaje en la isla. Y pucha, es bonito ya sentir esa sensación de haber ya concretado la labor. Bueno, nada, tú me payot me nei, yo me matou mo mai payot te vaca mo te Panamericano. Me ho hon payot i te anga nei mo te ngapoki, mo te huai, mo te ngapoki mahine, mo te nuta toa. Ni pei te Panamericano e kao tiene no pei mo te nua mo mai pei o te waka o te ngā poki o te nuta toa pai hanga mo hoi mai mo hoi te waka ia kota ia pai mātou nā pai te waka a piktu mai a mo te Rapa Nui pai. Como nos adelantó Caroline hace un par de minutos, durante esta competencia internacional habrán varios cortes de tránsito. Vamos a ver cuáles serán. Ioranat mamhingot kainga kwa unik noeria iyo humaini munga tuitirongo ke korua ite ai korua peni etapa tiena meti hoya hurumava ukit piti huruma piti
o te avaena hamata te ati o te hoevaka mono no ia tu korua momo a korua na te puru o te ara heanga mai te kona era o te Centro de Buceo Joaquín te nuhanga e na muru mai ki te descarga o e ira nu uanga o e ira nu no ira kona te kona mo puora ua mo uru atu ki ira ki hanga piko a te ara ere turu mai era kona era o te kosako ya me no mono no ia tu ke korua hau mai koru i te anga nei e anga mo te huai mo te henua mo te ngapoki e anga nehe turu atu korua mataitai an hang koru koru huai i te mahana hoi a huruma vau ki piti a huruma piti em turu korua mo vai poit korua rima ki nga taure area na ka ati maiana. Muy buenos días, el día de hoy me encuentro acá en las dependencias de la Feria Artesanal más que nada para mandarles una información importante ya que la semana que viene, desde el 18 al 22 de noviembre, se realizará el Panamericano, que es el lugar de la inauguración será en las dependencias de la Caleta Jangapico. Pedirle a todas las personas que viven aquí, que habitan, a los visitantes, a las personas que van a trabajar, obviamente, si es que hubiese descarga, que el lugar estará cerrado desde el Centro de Buceo de Joaquín Rapu. El acceso hacia las dependencias de donde van a estar las competencias va a ser por la calle donde está la Infantería de Marina. Eso será para la gente que va obviamente a observar la competencia, van a ir a apoyar a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, y para las personas que viven en el lugar también y para los que trabajan en las descargas. Maururu y Orán. Y les contamos ahora que el día viernes se realizó el Festival Tanga Api, donde los jóvenes de la isla disfrutaron de distintas actividades en la cancha del gimnasio Coro Painacori. He animaua i roti te mahana pae nei te tātou tanga api o te kāinga, nā raua ko hakapiri a i haho o Coro Painacori mō ngongoro i te raua mahana. I kokoa mai ai, i hakatangiro mai, i hakamata i te mai ai te raua hakarara mainga, pehera ua e mauena i te ono tupuna. Mai ki o tātou ki mataita i pehera ua i reka ira mahana. Nosotros buscamos con esto, dentro de la agenda de familia de nuestra Tabana, reunir y congregar a la juventud de la isla. Que nuestros jóvenes entre 13, 14, 20 años tuvieran un espacio también donde divertirse, donde venir con sus papás y donde hacer actividades juntos, que muchas veces no tenemos esos lugares. Entonces, dentro de la importancia que la Tabana encuentra para la familia es que generamos todo este espacio con mucha colaboración. Acá hay mucha gente que se interesó en que esto saliera bonito. Los locatarios regalaron 40 gift cards para regalar acá a los chiquillos, entendiendo que la juventud es el futuro de Rapa Nui. Así que estamos muy contentos por el resultado de hoy. Se van a presentar las bandas locales, se van a presentar bandas de colegio, significa que estamos sacando nuevos músicos, tenemos nuevos talentos, así que lo invito a todos a seguir con estas actividades y estamos muy contentos de la participación, del entusiasmo y del amor que le pusieron. A ver, lo que buscamos primeramente, porque como nace es más fácil. Siempre buscamos como ideas nuevas, novedosas, oficialmente para el espacio de la juventud, en torno a que nuestra juventud realmente no tiene grandes espacios y se desarrolla más en la parte posterior a todo y van mirando, son observadores, pero hay que sacarlos. Entonces invitamos a cada colegio que viera si tuvieran una banda o que hubieran niños o jóvenes que cantaran y pudieran generar un espacio en donde ellos se hicieran público, visible, porque basta que la infancia esté invisibilizada y la juventud igual. Entonces consideramos que era pertinente este espacio y damos muchas gracias a que la Tabana dio esto, que hoy en día la cancha municipal, que es céntrico, no está escondido en ninguna parte, sino que es a la vista del público, está abierta a las calles, tenemos a la gente recorriendo y mirando y vienen con sus hijos, tenemos grandes familias acá. Entonces es una iniciativa que tiene que ver con pertinizar los espacios de nuestros niños y no encerrarlos, porque esto es lo que está pasando. Nosotros decimos, dejen el celular, pero ¿cómo van a dejar el celular si tampoco les damos espacio para que ellos
desarrollen sus iniciativas. Da lo mismo, si es deportiva, cultural, artística, pero debemos generarla. Y eso hoy día lo hemos logrado con este espacio y ojalá se siga haciendo permanentemente. Este es el Festival del Tanga Api, que es un festival para los jóvenes. Luego los colegios se arriesgaron y hoy día tenemos 3 colegios que comprometidos con eso trajeron sus bandas. Y el día sábado se realizó una nueva versión del Festival Camautereos, donde destacadas bandas de Rapa Nui se presentaron en el escenario de la Corporación de Arte y Cultura. Heani mawaitu mahana hopu nei irunga iteahu o harepeu tupuna tongariki ingongoro ai te pirinui nui o te pupu himene nuna ahimene o neotatu motu o aha o te ai he mahana mohaka paka i te Camautereo o ira mai ki o tatu mataita i pehera ua i mahia mai ai te mahana ena moaha mohaka rea rea i te tatu tangata o te kainga. I orana te maumahinga o te kainga, i angira i matuini i tarepeu tupuna, e angana i te pirinui, te ingoa te pirinui nei e Camautereo. Te tumo o te pirinei, he hungi trongo ki te rauhuru nuu e hakatani ena i te peho, i nei i Rapa Nui, e peira ana e himenera haire o Rapa Nui, peira te tumo o te angane. Matihiti nei, hiwa matihiti o te Camautereo, hoi a huru nuku hakatangi himene, wari mei i angira, e peira ana, i horo matut koa i te aati e tahi mo te himene api. Ja, te himene api te tumu o te himene api e Waimangaro. Ja, Waimangaro i angira e ono kope i papa i raua, maururu matut tatoa ki te Rapa Nui ki nu tatoa i wari mei angira i hangai o raua pakpapai mo te Camautereo o te matihiti nei, heiwa matihiti o nei iana. Menehe mo tātou pai kainga, pai nuna o kainga, mo piri tahi o tātou, mo here tahi o tātou, mo mau i te reo a muha. Tau ku hora pai mahakitangi hora vau, ia iho pe ai, hora ono ai ki mei ia kai koe kirunga i te ahu. Ia, koe a kuhakitangi a, kui mene a. Para hoi mo nehe te anga o tātou tātoa, te tangata hakitangi, tangata himene, tātou tātoa, me nei pai tātou, ina runga i te ao haka ua e tahi, mātou mau no, he Rapa Nui. Bueno, hoy día vine a disfrutar del festival, a pasar una buena tarde y además a ver la presentación del proyecto que realicé junto a Enrique Carrasco, Nadarín ahora, Los Rostros Vivos, que se presentó en paralelo a la competencia de Jiménez Api. Así que eso, vinimos a pasar una buena tarde con buena música, buena compañía y siempre disfrutando de la cultura. Y con eso llegamos al final de la entrega de noticias en su canal Mata Otro Rapa Nui. Muchas gracias por acompañarnos en la señal 26.1 y en nuestro canal de YouTube. Nos volvemos a encontrar este día lunes con más información sobre las elecciones 2025. Claro que estén muy bien. Maururu Felipe Casco Kakaori con Jarera. Yorana. Yorana. Este hua ayena con maua te tatu praguapio te mahana ni kuangarina. He haka maururu atu ki a korua tātoa o te aha o te wari mai o korua mo tāpura i te anga hauhaa mo te henua. E peira ana he maururu haka u atu o te mataita i mai i roti waha nei o te YouTube e peira ana i te tātou mata o te Rapa Nui piti a hurmaono tuki e hoe. Hai hanga, hai here, hai mahatu ki a korua tātoa te aroha nei mo korua tātoa. I orana.